Bueno, pues vamos a empezar por el relato de Octavia Butler, Sonidos del habla. Y como siempre, primero vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de la autora para tener un poco el contexto de cómo era la época donde escribió. ¿Te lanza, Ricardo? Venga, sí, pues Octavia Estelle Butler, que es el nombre completo, es una escritora de ciencia ficción afroamericana que nació en 1947 en Pasadena, California, y que nos dejó en 2006, y en ese momento vivía en Seattle, Washington. Principalmente es conocida por sus novelas de ciencia ficción que suelen girar alrededor de sociedades futuras, un poquito de distopía. También tiene una serie de relatos y de novelas en la que los humanos desarrollan algún tipo de poder, pero bueno, al final su obra se podría resumir como una síntesis de ciencia ficción, misticismo, mitología, y también tiene muchos toques de espiritualismo afroamericano. O sea, es una autora muy implicada en lo que es su herencia cultural e intentar plasmarla en sus relatos. Octavia se educó en el Pasadena City College, luego también en la Universidad Estatal de California y en la Universidad de California de Los Ángeles. Y realmente hasta 1970 no empezó a escribir, y de hecho lo hizo alentada por su amigo Harlan Ellison, que es un escritor al del cual ya hemos traído aquí uno de sus relatos y que es uno de los grandes de la ciencia ficción de los años 60 y 70. Y empezó con una serie de novelas que se llaman Pattern Masters, que yo no he encontrado que estén publicadas en castellano, y que realmente Patermaster es una novela que es el inicio de una serie de 5 volúmenes, que bueno, es un grupo, tratan sobre un grupo de élite de telépatas mentales y que están gobernados por un africano inmortal de 4000 años. Es una cosa un Pues es poco... toda una saga, ¿eh? En la Sí, sí. época tampoco a lo mejor no sé si se llevaba tanto, pero vamos, es toda una saga. Hombre, al final es lo típico que le ocurre a muchos autores, que empiezan escribiendo una novela, tiene éxito y luego a lo largo de los años pues la van desarrollando, ¿no? Sus obras más conocidas, entre ellas, yo creo que se encuentra Parentesco, ¿no? Que es una historia de viaje en el tiempo en el que una mujer afroamericana contemporánea viaja atrás en el tiempo a una plantación anterior a la guerra civil, se convierte en esclava, tiene que vivir lo que era ser esclava en aquella época y de hecho acaba teniendo que rescatar a un antepasado suyo que acaba descubriendo que no es afroamericano, sino que es un blanco, es uno de los esclavistas, ¿no? Entonces tiene su miga. Y luego, bueno, dentro de sus últimos trabajos incluye la trilogía de Xenogénesis, y otra trilogía que empezó con La parábola del sembrador y La parábola de los talentos, y cuyo tercer libro que se llama Fledging, creo que no se ha publicado en castellano. Por lo menos yo no he encontrado absolutamente nada sobre si se ha publicado o no. El cuento del que vamos a hablar, de Sonidos del Habla, ganó el premio Hugo en 1984. Y luego tiene otra historia que se llama Hija de Sangre, que también en años posteriores ganó los premios Hugo y Nebula. De Sí, hecho, que esa también estuvo ahí a puntito de estar sí, aquí. esa no la guardamos quizás para No la más hemos guardado, adelante, sí. porque es muy interesante. De hecho, estos dos relatos se pueden encontrar en una recopilación que se llama Hija de Sangre y otras historias, que se publicó en el año 1995. Que además en ese mismo año, en el 95, el Butler se convirtió en la primera escritora de ciencia ficción en recibir una beca de la Fundación MacArthur, que es una fundación que se dedica a financiar todos los ámbitos creativos, y hasta ese momento pues no había tocado el tema de la ciencia ficción. Y bueno, en el 2000, ya cerquita de su fallecimiento, también recibió el premio PEN a toda su trayectoria, con lo cual como vemos, es una autora que está bastante reconocida sobre todo en el mundo anglosajón, y que está muy en boga últimamente, sobre todo con este auge que hay de la ciencia ficción afroamericana, que está recuperando un poco eh, esos temas africanos, y que últimamente la verdad es que están muy en boga. Ella se podría decir que es una pionera de todo esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? O sea, 20 años antes, 30 y 40 años antes estaba ya escribiendo sobre estos temas, que quizás ahora son mucho más relevantes, pues porque toda una generación está queriendo dar voz a eso, y bueno, como vemos, son temas que siempre han estado ahí. Es una cuestión de cuándo se les da la oportunidad de mostrarlo y cuándo no se les da.